pero ha sido el santo, ¿no?, que más tiempo, porque murió en el año 61, que más tiempo ha estado ahí y por tanto es el que más proyección universal tiene, ¿no? Bueno, su casa pues se ha convertido también en fuente de... en un santuario donde la gente... Pero no, el santuario está fuera de la casa. El santuario está fuera porque la gente, aquí lo vemos, esto es una fotografía de hace 2 meses, ¿no? Aquí vemos en un cerro que estaba absolutamente pelado, ¿no?, cómo la gente, desde que murió, desde los años 60, ha ido construyendo. Primero, si ven este santuario por detrás, ¿no?, ven la progresión, como lo que empezó siendo una pequeña capilla se va ampliando, a ser un enorme templo en la actualidad, que no tiene siquiera capacidad para albergar la cantidad de gente que acude el último domingo de abril a lo que se llama la romería de la Virgen de la Cabeza. En realidad es la romería del Santo Custodio, porque romería a la Virgen de la Cabeza se produce en el Cerro del Cabezo, en Andújar, ese mismo día. Pero aquí vienen miles de personas también. ¿Y por qué no le llaman la romería del Santo Custodio? Porque en algún momento tuvieron que negociar con la Iglesia. La Iglesia no iba a permitir oficiar una misa, ¿no?, en torno a un personaje, ¿no?, de este tipo. Entonces, como, digamos, Custodio siempre dijo que él había recibido la gracia a través de la Virgen de la Cabeza, que era su devoción, ¿no? Bueno, pues al final encontramos que ese santuario está dedicado a la Virgen de la Cabeza, pero luego vemos en el interior, vemos las imágenes de Custodio. Si vemos, se han construido hasta una veintena de casas de cofradías, ¿no?, de los diferentes pueblos, ¿no?, que son los que organizan la fiesta y los que acuden a la fiesta, ¿no? Claro, cada casa de cofradía se encabeza con un azulejo de la Virgen de la Cabeza, pero cuando uno entra al interior, ahí tenemos la foto de Custodio, ¿no? Bueno, pues ya son romerías de miles de personas. Fijaros el tiempo que hace que ocurrieron estos acontecimientos, pero la gente sigue, y siguen, oye, los hijos, la gente joven, van a pensar que es gente mayor, ¿qué va?, ¿no? Que hay un ambiente de fiesta, un ambiente festivo, ¿no? Bueno, vamos a dejar a Custodio en su territorio. Por supuesto, todo el territorio está inundado con los recuerdos de su vida, ¿no? Hay cantidad de objetos, de piedras, de agujeros, ¿no?, donde tienen alguna significación, ¿no? El territorio está totalmente sacralizado, un espacio donde era un erial antes de manifestarse, ¿no? Si tomamos una rama de la carretera y nos adentramos todavía un poquito más en la sierra, bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es, si el viajero es observador, como a la vera de la carretera, esas retamas que crecen de forma espontánea, encontramos esos nudos, ¿no? Pero cantidad que bueno, esto que yo he preguntado, ¿no?, muchas veces, pero no me han dado razón cierta. Me dicen que sí, que en realidad lo que están haciendo es atarle los huevos al diablo. Bueno, eso es lo que dicen, pero no me han confiado el que haya algún tipo de ritual, probablemente porque ya no lo haya, porque se haya perdido en la memoria. En el fondo de un barranco, allí vamos a encontrar la casa donde vivió Manuel, lo que llaman el Santo Manuel, ¿no? Es decir, en cada uno de ellos tienen sus particularidades. Hay algo que le identifica, ¿no? A él le identifica el hecho de que decían que no aparecía en la fotografía. Pero bueno, hay una fotografía de él, y de hecho es la que siempre he descrito, y vamos a ver mucho en esta intervención, ¿no? Cuando nos acercamos a su casa, esto es lo que vemos, son casas muy humildes. Ahí vemos algo hay en esa casa que le hace singular. Vemos como hay o sea, era tal el aluvión de gente que acudía a visitarle. Bueno, este era un hombre muy celoso de su imagen, celoso a la menor del cambio. En cuanto sospechaba algo, ese día no salía, y tenía sus devotos allí 2 o 3 días esperando a que saliese, hasta que no tenía la certeza de que eran solamente devotos los que estaban allí, y no curiosos o periodistas. Ya estamos hablando de los años 70, él murió en el 84, bueno, ya había una cierta expectación, ¿no? Yo he conocido a periodistas que han logrado hablar con él, ¿no?, con muchas dificultades, ¿no? Bueno, pues ahí vemos cómo le pusieron esa especie de, como si fuera de un cementerio, ¿no?, un cerco ahí, metálico, ¿no?, para que la gente no se le tirara, porque la gente se le tiraban a los pies, le echaban
les besaban, les echaban colonias, ¿no? En fin. Y ahí vemos, como curiosidad, una arcuza de aceite, que siempre él la tenía colgada, y aún se mantiene ahí, ¿no? Porque, bueno, la gente iba, compraban hogazas de pan en una panadería que había cerca, y untaban con ese aceite. Bueno, ya saben que en Andalucía, y particularmente en Jaén, todos los niños nos hemos criado a base de pan y aceite, ¿no? Bueno, pues, el gran manjar, ¿no?, que nos acompaña en nuestra vida doméstica, ¿no? Y como no podía ser menos, bueno, pues ese aceite que él bendecía, se le reconocían propiedades taumatúrgicas. Y ahí está, ahí sigue, para la gente que continúa yendo. Cuando muere, se entierra en Ventas del Carrizal, una aldea cercana, que es la única que tiene cementerio. Ahí tenemos su tumba. Bueno, pues cuando llega la efeméride de su muerte, pues se congrega un montón de gente, una verdadera romería en torno a su tumba. No al interior de su casa, porque en el caso de Manuel no hay fotografía, no sabemos cómo es el interior, ¿no? Bueno, pues estos son, digamos, los tres santos clásicos que marcan ese canon, ¿no?, del santo andaluz, ¿no?, del santo curandero, ¿no?, que son realmente un compendio de vidas paralelas. Vamos a ver cómo en su biografía prácticamente se reiteran, ¿no?, los acontecimientos uno detrás de otro, ¿no? Ahí pongo la frase de uno de sus devotos, que decía que Dios le ha puesto en el mundo y les revela lo que tienen que hacer y decir a los infelices, ¿no? Características comunes: viven siempre en lugares muy remotos, en lugares muy inaccesibles, ¿no? Ellos, digamos, son muchos, cada vez que se muere uno son muchos los que se proclaman, ¿no?, como seguidores, pero al final es el consenso popular el que se decanta por alguno. No sabemos muy bien cómo ocurre, ¿no?, pero no puede haber más de un santo a la vez, ¿eh? Tiene que haber uno, con lo cual los otros, bueno, pues pasan experiencias vitales tremendas, que ahí sí que he tenido la posibilidad de conocer a algunos y entrevistarlos, ¿no? Ellos dicen que la gracia la obtienen por designación divina, pues a través normalmente de la Virgen, ¿no? Pues la Virgen de la cabeza, la que más, ¿no? El ritual es muy curioso, ¿no?, porque ellos dicen que de pronto están en sus campos, ellos son propietarios. Es un elemento importante, son propietarios, no son gente que no tiene nada, son gente que tiene... O sea, lo que pasa es que estamos hablando de territorios donde el bienestar no está asociado precisamente al estilo de vida, pero sí son gente que tiene mucho dinero, claro, porque tienen muchas propiedades. Y eso es una cierta garantía a la hora de la gente decidir que se fían de unos más que de otros, porque saben, la gente suele decir cuando, en fin, se produce la sede vacante, ¿no?, y que muchos de ellos no tienen donde caerse muertos. Entonces eso, claro, si no tiene, eso es poco fiable, ¿no? Esta gente no lo necesita, ¿no? Bueno, pues ellos relatan que están en sus campos, en su olivar, y de pronto reciben una revelación de la divinidad que les dice que ellos son. A partir de ese momento desaparecen, sin decir nada a la familia, no se sabe dónde van, y están unos cuantos días sin aparecer. Y cuando vuelven, pues ya vuelven de otra manera, ¿no? Ya vuelven manifestándose, y a partir de ahí su estilo de vida cambia. Ya se encierran en su casa y ya no van a volver a salir. Como no sea que los citen en juzgado, ¿no? Van a hacer una vida totalmente eremítica, ¿vale? En su ejercicio todos han sido molestados por los poderes establecidos, pueden ser los alcaldes, pueden ser la iglesia, por supuesto, los médicos, en fin, se le ha acusado de intrusismo. También es cierto que, sobre todo los más antiguos, hay todos unos relatos, unas narrativas de carácter casi fantástico, que las maravillas que ocurrieron cuando los metieron en la cárcel, como, por ejemplo, de Luisito se decía, ¿no? Es decir, le echaban el cerrojo a la cárcel y por la mañana estaba aquello abierto otra vez, ¿no? Y los carceleros ya hartos de que eso ocurriera y sin explicarse, de que mira, anda, vete a tu casa porque esto es absurdo que estemos aquí custodiándote si esto está siempre abierto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pero eso forma parte de esa mitología, ¿no? Ellos ejercen, tienen dos tipos de clientes que son muy, muy diferentes entre sí. Los foráneos y los autóctonos. En los autóctonos ellos ejercen como consejeros. O sea, la gente va allí a consultarle cualquier cosa. Cualquier cosa no tiene que ver con la enfermedad, no tiene por qué, ¿no? Oye, pues tengo que comprar un tractor. Pues voy a que Custodio me diga, a ver, si es el momento propicio. Mi hijo se va a la mili. Pues voy y se lo consulto. Si, no sé, nos vamos a casar, o voy a hacer una transacción de un terreno.
Por supuesto, si me encuentro enfermo, también. O sea, es una relación en lo doméstico, muy estrecha, muy cotidiana, ¿no? Y luego están los foráneos. Los foráneos van buscando el milagro, de manera invariable. Allí ya no van a consultar nada. Ellos están atravesando una crisis vital importante, muchos de ellos ya están desahuciados por parte de los médicos, les han dicho que no tienen solución y bueno, y van allí ya, no quieren tonterías. Ya lo que buscan es el milagro directamente, ¿no? Bien, los procedimientos son muy rudimentarios, la imposición de manos, bendiciones, soplos, insalivaciones, oraciones. Algunos de ellos utilizaban, por ejemplo, las carterillas estas de fumar, de la antigua, ¿no? Con las que se armaban los cigarros, hacían garabatos, la mayoría no sabían leer y escribir, ¿no? Y se las daba, la gente se la tomaba como si fueran pildorrillas, ¿no? En fin, cosas así, bendecían el agua. Siempre en torno a las casas hay un manantial que a partir de ese momento ya, al sacralizarle el territorio, pues adquieren ya lo que sería, en fin, las propiedades milagrosas, ¿no? Propias que se le atribuyen a las aguas que están cerca de santuarios, ¿no? Lo curioso, y eso es algo que nadie me había contado, y fíjense, son las tecnologías las que me lo han puesto de manifiesto, es que el rito terapéutico se hacía en colectividad. Yo creí que iban entrando uno a uno, pero no. De pronto hay una cadena de televisión que se apostó en el cerro de enfrente, donde estaba Manuel, ¿no? Y allí capturó de una manera bastante nítida, a pesar de que eran muchos kilómetros, ¿no? Capturó el rito, ¿no? Y realmente me sorprendió muchísimo, porque lo que se crea, o sea, la gente se arremolina, la gente va contando sus problemas y las respuestas que dan son muy, en fin, ellos casi no hablan, ¿no? Tranquilo, Dios quedará, ¿no? Es lo más que saca. Pero en este pequeño discurso hay fluyen, ¿no? La gente empiezan a dar un griterío, o viva el Señor, Padre, se dirigen como Padre Eterno. Bueno, se arma, en esos momentos se dan como un momento de histeria colectiva, ¿no? Que eso después lo he visto en América Latina, ¿no? En algunas misas de sanación, cómo logra el sacerdote que después de una oración interminable, ¿no? Pues de pronto la gente que está allí cerca del presbiterio, que son cojos, la gente que tenga úlcera de estómago no se les admiten, se admiten gente que tenga lesiones que sean visibles, cojos, mancos, ¿no? Y de pronto, pues, cuando termina esa misa de sanación, entonces se produce esa histeria colectiva y algunos tiran las sillas de ruedas, las muletas y salen por ahí pitando. Bueno, luego tendrán que recogerlas luego, después, ¿no? Pero en ese momento se produce, y a mí me ayudó a entender, claro, el efecto, cómo ellos producían, ¿no? ese efecto de histeria colectiva, ¿no? Por otra parte, tan eficaz, al menos momentáneamente, ¿no? El tema de la remuneración. Ellos decían que le hacían ascos al dinero. O sea, no querían, de hecho, bueno, cuando la gente le metía una talega llena de monedas, llena en un sitio, ellos tenían el poder de la adivinación y les llamaban y decían que los quitaran, que se los llevaran. Y eso era condición sine qua non, ¿no? Para, en fin, asentarse, para mantenerse, ¿no? ¿Qué es lo que admitían? Pues lo que admitían es que les llevaran, pues, cosas de comer, panes, que ellos luego repartían a su vez a otra gente que veían que eran pobres, ¿no? Pero nunca dinero. Ahora bien, hemos dicho que ellos son propietarios y tienen una serie de fincas. Bueno, pues cuando llega la hora de recoger la aceituna, todos los devotos se ponen de acuerdo y lo que una terrateniente tarda un mes en recogerlo ellos, en un solo día, lo recogen todo. Y además, gratis. ¿Vale? O sea, bueno, evidentemente le hacen asco al dinero, pero sí reciben formas de remuneración importantes, ¿no? En este caso, en especie o o a través de jornales, ¿no? Ya hemos dicho que sus casas y sus tumbas, pues, hay un proceso de sacralización que se inicia en vida.
y con la muerte se refuerza, de tal manera que sus casas y sus tumbas pues se convierten en centros devocionales. Y la propagación, bueno, antiguamente eran a través de pliegos, de romances, de pequeñas biografías, hojas volanderas, recordatorios, que todavía lo vamos a ver en los mercadillos de la zona. Vamos a ver puestos exclusivamente dedicados a ellos, ¿no? Pero sobre todo hoy en día Internet. La gente comparte sus experiencias. Hoy realmente yo me podía haber ahorrado el sufrimiento de un trabajo de campo horrible en aquellos tiempos, porque me hubiera esperado un poquito, y hoy lo que uno encuentra en los testimonios que la gente es mucho más rico, mucho más, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Es un poco exagerado, pero nunca una entrevista vis a vis obviamente es insuperable, ¿no? A la hora cuando te ganas la confianza de la gente, ¿no?